Buenos días a todos, les damos la bienvenida al ciclo de conferencias magistrales del año 2022 y a este encuentro magistral número 34 con profesionales especializados y expertos en la gestión del agua potable y saneamiento básico, como el que tenemos el día de hoy con el ingeniero Luis Fernando Ulloa, quien nos hablará sobre ingresos y beneficios complementarios en la gestión de las empresas de agua. Les recordamos que estos espacios de intercambio de conocimiento se dan en el marco de la política de gestión de conocimiento e innovación, en donde se tiene establecido que la empresa promueve la gestión del conocimiento y la innovación para el logro de los objetivos estratégicos a través de la identificación del conocimiento existente y requerido y el reconocimiento de las oportunidades de investigación, desarrollo e innovación que permiten el cierre de brechas, la formalización, la preservación, la transferencia y la apropiación del conocimiento. Y antes de comenzar, conozcamos un poco más acerca del ingeniero Luis Fernando Ulloa. Es ingeniero civil con una maestría en construcción. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de acueducto y alcantarillado. Es directivo y consultor de entidades públicas, privadas y la banca multilateral en planeación estratégica y mejoramiento de la gestión de empresas. Fue gerente de zona, gerente de planeamiento y control y gerente general de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Actualmente es asesor y docente en responsabilidad social empresarial. Y después de conocer la amplia experiencia del ingeniero Luis Fernando Ulloa y porque somos agua que cultiva el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral sobre ingresos y beneficios complementarios en la gestión de las empresas de agua. Considero, y ese es el propósito de la charla, considero importante y haciendo un recorrido inicial de la agenda, que exploremos lo que son las tendencias globales. Las tendencias globales desde la perspectiva de tendencias globales en general, pero también desde la perspectiva de las empresas de servicios públicos, de las empresas de acueducto y alcantarillado, relacionados con las dinámicas propias de eventos y orientaciones que se están dando de manera permanente en temas ambientales, en temas sociales, en temas económicos, en temas de gobernanza, que digamos desde la perspectiva y desde la orientación estratégica de la empresa hacia la integralidad de ser una empresa socialmente responsable, lo hemos abordado. Pero también es importante, digamos, qué está pasando a nivel global. Veremos cómo antes del COVID, y pues es un tema que generalmente surge, digamos, las tendencias eran una cosa y después del COVID, lógicamente, se aceleraron otros procesos que los veremos más adelante un poco más en detalle. También es importante, y lo abordaremos, el concepto de rentabilidad o de suficiencia financiera, si se quiere, de la empresa, pero de otros dos elementos o de otros dos atributos de las empresas, como es el capital reputacional y el capital relacional, en donde la empresa y las empresas de agua se han consolidado, pero vale la pena que revisemos cuáles son esos beneficios asociados a tener una buena reputación o cuáles son los beneficios o cómo puede mejorar cómo puede mejorar, digamos, la consolidación y el crecimiento de la empresa un buen capital relacional. Y lógicamente en este trayecto revisa uno todo lo que son los diferentes grupos de interés. Hay un estudio reciente, digamos de los pocos que yo conozco, en cómo se puede cuantificar o monetizar ese capital relacional que generalmente decimos es un activo intangible de las empresas. Pero la invitación es cómo lo hacemos tangible. Cómo una buena reputación me lleva a algunos beneficios. O sea, cómo una buena reputación me lleva a una mejor calificación crediticia y me lleva a una mejor, digamos, condiciones de unos créditos si yo estoy suscribiendo un crédito solo a manera de abrebocas de lo que es la exploración de lo que vamos a hacer
frente a esos conceptos de rentabilidad o suficiencia financiera, capital relacional y capital reputacional. También vamos a explorar alternativas para el incremento de ingresos y o beneficios en la gestión de las empresas de agua, que digamos es el core de la charla que vamos a abordar hoy en día, pero que está referido cuando me hacía la pregunta de cuál pudiese ser la palabra adecuada, si era ingresos, si era I/O beneficios, si era I/O reducción de costos, si era de costos y gastos, si era I/O movilización de recursos no reembolsables, como se ha hecho en algunos momentos en la empresa de acueducto. Y digamos, de pronto estas dos palabras, ingresos y o beneficios, no abarca todo lo que realmente vale la pena explorar desde las empresas cuando estamos abordando lo que es la gestión. Y finalmente vamos a revisar unas consideraciones para el desarrollo de nuevas posibilidades, de nuevas alternativas de negocios, de nuevas posibilidades de ingresos. ¿Qué preguntas deberíamos hacernos? Digamos, les haré unos planteamientos que son unas consideraciones, entendiendo que ustedes conocen más del detalle, de pronto ya algunos de los planteamientos los han explorado y digamos, y ya han sido exploraciones o búsquedas ya agotadas, pero digamos recomendando de que estamos viviendo un mundo ¿Se bloqueó el sonido? Tampoco. Bueno, parece que el ingeniero Ulloa presenta alguna falla en su computadora. Esperemos un momento para que retorne con nosotros. Bueno, y mientras el ingeniero retorna nuevamente con nosotros, les recordamos, por favor, inscribirse en el link que está en el chat para tener el registro de las personas que nos acompañan gran parte de los viernes en nuestras conferencias. Esto con la finalidad de que al finalizar el ciclo de conferencias magistrales de este año se les envíe una constancia de asistencia y participación. El link se encuentra en el chat de nuestra conferencia. Ok. Qué pena, ¿me están escuchando? Sí, señor, ya lo escuchamos perfecto. Disculpen, no sé hasta dónde me escucharon.
había recorrido la agenda, en recorrer la agenda, de pronto, ¿en qué momento quedamos? Laura. ¿Me están escuchando? Sí, doctor Luis Fernando. Quedamos pues en el recorrido de la agenda en la parte de consideraciones para el desarrollo de nuevos negocios. Perfecto, muchísimas gracias. Cualquier cosa me timbran, yo estoy pendiente, ¿vale? Porque Sí, parece que tengo dificultades con la señal. Entonces les decía, en las consideraciones para el desarrollo de nuevos negocios, vamos a recorrer un estudio que hizo el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Ambiente hicieron una taxonomía verde, hicieron un documento con la banca multilateral sobre negocios verdes y vamos a ver como posibilidades, pero también vamos a ver algunas consideraciones sobre otras alternativas de ingresos, de beneficios o de negocios. Entendiéndose que es posible que algunos ustedes han explorado y como les comentaba, pues hoy en día todo es muy cambiante y lo que hoy de pronto no fue viable en unos 2, 3 años puede existir algunas posibilidades. Desde la perspectiva y mirando las tendencias globales, antes de la pandemia, mirando de forma general en temas demográficos, digamos en la esquina a la derecha de la pantalla de ustedes, pues había un surgimiento de la clase media, la expectativa de vida había crecido y en términos de educación se había avanzado mucho. Y digamos un poco recorriendo el tema referido a lo que son los servicios de acueducto, las empresas de agua, los usuarios ya hoy en día son demandantes de calidad, una cultura de pago, los hogares son pequeños y las actividades que realizábamos antes eran muy hacia afuera de la vivienda. ¿Eso qué significa? Que el comportamiento de los consumos y las dinámicas propias de la demanda sobre nuestras redes de distribución, pues lógicamente era diferente a lo que sucedió durante la pandemia cuando regresamos a las viviendas. Ustedes saben que el mayor consumo está relacionado con las descargas de los sanitarios y lo que es la ducha. Y lógicamente cuando esos hábitos de nosotros los usuarios, de salir de la casa a las 5, 6, 7 de la mañana a nuestros sitios donde desarrollamos alguna actividad, o bien sea laboral o porque se van al colegio o lo que sea, pues lógicamente en esa zona la demanda de agua bajaba. Cuando regresamos a las casas a hacer trabajo en casa, al confinamiento, lógicamente la red se vio vista a unos estreses completamente diferentes. También es importante tener en cuenta que los hogares más pequeños, pues el censo ha mostrado que Bogotá es una ciudad con una tendencia alta o con un porcentaje alta de familias monoparentales, lo que eso lógicamente ha variado el consumo y eso lleva a que nuestro consumo es completamente diferente. Y además, digamos, Bogotá es de las ciudades con los consumos más bajos a nivel global. En temas de tecnología hablábamos de temas digitales, consumo cero, rehabilitación sin zanja y sistemas urbanos de drenaje sostenible, en donde ese tema se ha venido avanzando, temas de cómo mejoro la permeabilidad del suelo, pero además, digamos, frente a escenarios como la Niña que estamos viviendo hoy en día, pues haría que nuestros sistemas de drenaje pluvial fueran un poco más eficientes. En temas de las ciudades, pues la metropolización, el crecimiento y la densificación, la expansión y los planes de ordenamiento territorial, en el entendido como para que tengamos en cuenta que el crecimiento de las ciudades más o menos está entre el 1.4%
y el 2.6 anual. O sea, Bogotá es una ciudad que se incorporan entre 32 y 50.000 usuarios al año. ¿Eso qué quiere decir? Que Bogotá al año crece en una ciudad como Sincelejo, por tener como una comparación, pero que cada 20 años Bogotá crece y las ciudades colombianas crecen el 50% y eso significa algo. Pero además se están dando el fenómeno de metropolización. Se hablaba de una economía global, de que las organizaciones pues estaban enfocadas al relacionamiento y al liderazgo del talento, los hábitos laborales relacionados con la flexibilidad, con un aprendizaje continuo, con un buen ambiente de trabajo. En innovación se hablaba de innovación abierta, velocidad de cambio. En temas ambientales, la conciencia ambiental, el licenciamiento social, que de alguna forma marca mucho lo que es si se puede o no se puede hacer una obra, si se puede o no se puede desarrollar algún tipo de procesos, porque digamos hoy en día las comunidades están mucho más informadas. Economía circular, energías alternativas, que nosotros desde el acueducto hemos trabajado bastante, y en términos de sostenibilidad, los grupos de interés, los recursos naturales y la responsabilidad social empresarial. Desde las tendencias sectoriales, y hablando un poco del sector de acueducto y alcantarillado, pues lo que les comentaba del crecimiento del número de suscriptores, la cobertura en el 2018 la teníamos en el 97.6% a nivel país. Bogotá es una ciudad con el 100% de cobertura en acueducto y en alcantarillado. En algunas empresas los planes maestros hace 5 años estaban desactualizados, pero como les comentaba, si cada 20 años nosotros crecemos el 50% en población y densidad, quiere decir que si nosotros no mantenemos actualizados nuestros planes maestros, pues lógicamente vamos a tener unos rezagos importantes en el entendido que las ciudades son muy dinámicas y que digamos el crecimiento depende mucho de las políticas públicas, depende mucho de la disponibilidad de suelo, depende mucho de diferentes factores. Y otro elemento, hace unos 4 años, es que existía un rezago en la renovación de las redes de más de 15 años. En temas ambientales, vulnerabilidad de las fuentes, deforestación que se había incrementado en un 44%, y una brecha entre acueducto y alcantarillado de alrededor de 1 millón de habitantes a nivel país. Y lo que les comentaba de las ciudades, como en 20 años crecen alrededor de un 50%. En términos empresariales, el consumo ha bajado, como les decía, Bogotá es de menor consumo. En términos de satisfacción del servicio, ya estamos entre el 78 y el 91%. Veía el informe de gestión 2021 del acueducto cómo ha venido, digamos, incrementándose esa satisfacción de los usuarios frente al servicio y cómo se han venido reduciendo las quejas y reclamos. En términos, entonces, desde esa perspectiva, con ocasión del COVID y un poco en términos visuales, ustedes veían como los aspectos más importantes que eran, podríamos decir, básicos. Con ocasión del COVID, en términos económicos, pues lógicamente ha habido todo un despliegue, una serie de variables que están incidiendo en la gestión de las empresas. Uno es la inflación a nivel global, el precio del petróleo que va a impactar con certeza o que impacta con certeza lo que son los productos químicos para el tratamiento de nuestras aguas residuales, de los químicos para la potabilización y para el tratamiento de las aguas residuales, pero con lo que respecta a nosotros, desde las empresas de acueducto, pues nuestros planes estratégicos lógicamente debieron haberse desactualizado con ocasión del COVID, lo que lleva a un proceso de actualización.
Se trabaja mucho en la continuidad del negocio con una norma reciente que es la ISO 22301, en donde nosotros desde el acueducto hemos venido trabajando en cómo garantizamos, digamos, el líquido, cómo garantizamos, cómo protegemos nuestras fuentes de agua para, en el largo plazo, no tener riesgos de desabastecimiento, escasez de agua para, digamos, para prestar el servicio. Van a haber unos incentivos para dinamizar la economía y desde la perspectiva de nosotros como acueducto, ¿cuáles de esos incentivos pudiesen ser aplicables o convenientes para nuestra empresa? Pues la virtualidad en los pagos, lógicamente, se ha acelerado, o sea, el uso de los canales virtuales se incrementó de manera acelerada y hay unos modelos de ahorro en los costos financieros, entendiendo que nosotros como el acueducto, pues siempre hemos tenido una muy buena liquidez y eso, digamos, es una buena cosa. No me detengo en producción local, reducción de gastos, transacciones con datos en tiempo real, que son obvias que venimos trabajando. Desde el punto de vista de lo ambiental, trabajamos con aspectos relacionados con productos amigables, compensaciones ambientales, que es de los aspectos que debemos estar explorando, o sea, qué tipo de compensaciones nosotros podemos tener con todas esas inversiones o con todos esos, digamos, costos que tenemos para esos procesos de preservación, conservación, adquisición de predios en zonas de protección y preservación, en el páramo de Chingaza, en el páramo de Sumapaz, en donde tenemos un número de hectáreas bastante importantes, o sea, digamos, se hablan de el acueducto ha hecho adquisiciones o sea, en este momento no me atrevo a decirle el dato, pero podría ser por encima de las 100.000 hectáreas. Y eso nos lleva, digamos, a tener una buena gestión documental frente a lo que es todo el tema predial. Uno, en las zonas, digamos, de preservación y conservación ambiental, pero también, lógicamente, en esos predios que adquirimos en la ciudad para el efecto de las obras y todos esos, digamos, requerimientos de los diferentes componentes de nuestro sistema. El concepto de economía circular que nos impacta o que nos beneficia de manera importante a nosotros, porque desde nuestro quehacer, pues podemos trabajar dentro del eslabón tanto del tema de agua, del ciclo integral del agua, como también del tema de energía, como también del tema de esos activos que en determinado momento, digamos, dejan de ser útiles o productivos para la empresa y que también vale la pena empezar a limpiar, hacer una gestión adecuada de esos activos. O sea, activos pueden ser residuos de tecnología, pueden ser residuos de equipos ya fuera de uso, puede ser residuos de material sobrantes de obra, puede ser residuos de tubería que ya no se estén utilizando y que empezamos a acumularlas y de alguna manera terminan siendo paisaje. El tema de energía limpia, pues llevamos ya bastantes años trabajando mecanismos de desarrollo limpio, pero digamos se puede explorar más con las diferentes microcentrales que hemos venido construyendo con el paso del tiempo y con las que tenemos proyectado construir, en donde estas microcentrales, en caso de que se requiera financiamiento, pues tiene la posibilidad de unos créditos preferenciales, pero también la posibilidad de todo lo que es la emisión de bonos verdes. No me detengo en cero vertimiento, regulación ambiental, construcción sostenible, ahorro y reuso del agua, porque en eso hemos venido trabajando de manera sostenible. Y el tercer pilar de la sostenibilidad, pues el tema social,
en donde, digamos, una invitación digamos, a nivel global y a nivel general es que estas dinámicas propias y estas tendencias demandan que desarrollemos nuevas competencias y realmente los felicito mucho en estos diferentes escenarios que están promoviendo desde la gerencia de tecnología. Veía los datos que mencionaba José Manuel, alrededor de unas 84 charlas y muchas horas digamos, de exposiciones y de compartir conocimiento, pero además con una participación muy activa de ustedes. Y es que definitivamente tenemos que desarrollar competencias más allá de las competencias técnicas que tenemos, más allá de esas competencias blandas que también son importantes, como puede ser liderazgo, como puede ser coaching, trabajo en equipo. Es todo ese proceso de incorporar dentro de nuestro ADN aspectos relacionados con tecnología, con temas de innovación disruptiva, de hacer las cosas de manera diferente. Hoy podemos decir que tenemos una empresa bastante estable en temas de procesos, porque, digamos, los procesos se ejecutan de manera muy eficiente, pero cómo dar un salto cualitativo digamos, a empezar a incorporar aspectos de avanzada que veremos un poco más adelante con conceptos como el metaverso, la metadata, toda esa información que estamos teniendo, cómo empieza a ser, digamos, útil frente a la toma de decisiones. Y eso está relacionado con la formación para la industria 4.0. También desde el punto de vista empresarial, la flexibilidad laboral y, digamos, hay otros aspectos que no me detendré. Programas de bienestar que trabajamos mucho, política de teletrabajo, valorar al colaborador, que es fundamental, el coworking, la equidad de género, que también se trabaja de manera importante en la empresa, y el aprovechamiento de recursos y espacios con ocasión de todo lo que hemos vivido. O sea, digamos, hoy en día las empresas, uno lo que necesita es un espacio donde poner su computador, una buena conectividad y los elementos básicos de trabajo en ese momento. Uno no tiene que ser dueño de un espacio físico. Uno lo que debe tener es disponibilidad de un espacio físico. Y en términos, digamos, con las comunidades, la inclusión social, los cambios de hábitos de consumo, la cultura del ahorro, la reducción de rezagos en los servicios básicos, y me disculpan la S que quedó faltando, y la prevención en salud. También es importante un tema que hemos venido trabajando desde las empresas de acueducto y desde el Acueducto de Bogotá, que ha recibido diferentes reconocimientos en temas de responsabilidad social, pero también en temas de gobernanza, la alineación a los objetivos de desarrollo sostenible, el buen gobierno, ser la empresa y cada uno de nosotros agentes transformadores de la sociedad. O sea, nosotros, cuando llegamos a las diferentes comunidades, estamos, digamos, estamos transformando, estamos contribuyendo a su bienestar. Aspectos como transparencia en la gestión, reputación en el mercado, promover la diversidad, equidad e inclusión, alianzas en programas para población vulnerable, grupos de interés y manejo de riesgo. Y eso desde la gobernanza, digamos, se ha venido trabajando y eso consolida y fortalece lo que es el capital reputacional y el capital relacional. Una empresa con una buena gobernanza es una empresa que genera confianza. Una empresa, digamos, que es transparente en su gestión, que digamos que uno puede entrar a su página web y revisar su gestión, sus cifras. Esa es una empresa que genera confianza. Eso es una empresa que, digamos, en donde si yo quiero hacer alianzas o yo, el fondo global ambiental, o yo, entidad de gobierno, o yo, entidad de cooperación, quiero hacer una alianza para contribuir
con los objetivos de desarrollo sostenible y hacer unos aportes, es fundamental estos aspectos. Y digamos, finalmente, en temas de tendencias, aspectos como el metaverso. ¿Cuál es el metaverso relacionado con la gestión del agua y con la gestión de las empresas de servicios públicos? ¿Cuál es esa realidad que todavía no conocemos y cómo contribuimos a construirla? Nosotros que somos generadores de datos y que hoy en día, digamos, la información está disponible, ¿cómo logramos que esa metadata sea útil para tomar decisiones, para generar, digamos, para desarrollar nuevos procesos, para optimizar procesos? Temas relacionados con sistematización y optimización de procesos, seguridad informática, que ustedes conocen que eso está muy evolucionado, servicios tecnológicos en la nube. Es importante que uno de alguna forma ya no sea desarrollador de esos software a la medida y que por cada proceso estamos desarrollando de pronto un software para... Y finalmente, un tema de modernización de la gestión empresarial o en la gestión comercial, perdón. En la gestión comercial, que en eso hay unos avances importantes que vale la pena explorar. Se habla mucho de lectura remota digamos, desde las empresas, en temas de modernización, hemos trabajado mucho en la modernización y la tecnología en los procesos para manejar nuestros sistemas. Hay que abordar el tema de la gestión comercial, que ya hay muchos avances a nivel global. Y en tema de atención a los clientes está la aceleración de los canales digitales, las bases de datos actualizadas y la atención virtual y esa cercanía con el usuario. Entonces, digamos, esto hoy en día son las tendencias y les comentaba que es importante tenerlas en cuenta para cerrar el tema como de tendencia frente a lo que pudiera ser hoy una empresa consolidada, sólida, que lo que 20 años atrás preocupaba y se hizo una reingeniería. ¿Cuál debería ser la empresa cuando ya se ha superado en estos años, se han superado esas debilidades y esas amenazas y tenemos unas oportunidades y unas fortalezas completamente diferentes? Y eso nos lleva de alguna forma a repensar. También les decía que es importante cuantificar. O sea, digamos, les hablaba del estudio del Boston Consulting Group que hizo recientemente sobre 5 sectores económicos, y es cómo valoramos o cómo cuantificamos. Y en ese sentido, digamos, uno dice, la reputación es un activo intangible. Y digamos, desde mi perspectiva, sí y no. O sea, cuando mi reputación es fuerte y yo logro que mis proveedores, si yo tengo buena reputación en términos de confianza con mis proveedores, pero además de que lo que acordamos lo hacemos, y mis proveedores me dan unas mejores condiciones en temas de precio o en temas de plazo frente a mis productos, eso se debe en buena medida por mi reputación. Y eso tiene un valor, o sea, ese diferencial que me permitió ahorrarme el valor de ese producto. Pero si además yo movilizo unos recursos de cooperación por tener una buena reputación para la preservación y conservación del páramo de Chingaza, de unos millones de dólares, pues también eso es un valor de ese intangible, de ese aparente intangible, que es el capital reputacional. Y frente al capital relacional, pues lógicamente, digamos, esas buenas relaciones con las comunidades, con los usuarios, que me permiten que mis procesos puedan ser de manera amigable, que puedan ser de manera tranquila, que cuando yo vaya a hacer una obra no me vayan a bloquear la obra y que yo dure 3, 5 días sin poder ejecutar la obra, que eso también tiene un costo, pues eso también se puede tener, se puede valorar.
En ese sentido, una recomendación, entendiendo que es una exploración relativamente reciente, es importante cuantificar. Entonces, desde el punto de vista de la visión empresarial, hablamos de la suficiencia financiera y para las empresas, como tenemos aquí digamos, en la charla algunas empresas privadas que nos están escuchando, pues la suficiencia financiera y valor para el accionista en caso de una empresa que sea una empresa por acciones con participación privada. La continuidad del servicio o la continuidad del negocio y el impacto social y ambiental. Estos tres elementos están íntimamente relacionados para garantizar el crecimiento y para garantizar la continuidad del negocio en el largo plazo. Sin esa articulación, sin esa armonización, pues lógicamente no se da. Y les decía que esto es importante cuantificarlo. Cuando uno empieza a cuantificar, y voy a pasar relativamente rápido porque el tiempo es oro, tenemos lo que les hablaba, la suficiencia financiera, rentabilidad del negocio y gestión de la empresa, el capital reputacional y el capital relacional. Desde la perspectiva de esas inversiones, y ya mirando en un tablero de control sobre la base de las cuatro perspectivas que plantea el Balance Scorecard, que se puede incluir una perspectiva ambiental dependiendo digamos, de la empresa. Cuando yo hago inversiones en mis colaboradores, bien sea por acciones de bienestar, lleva a que mi trabajador esté mucho más contento con lo que hace y que se reduzcan, digamos, una serie, digamos que mis procesos sean mucho más eficientes o que se reduzcan errores o se reduzcan algún tipo de eventos frente a mis procesos. Pero si yo, además de que mis trabajadores estén contentos, están capacitados y formados frente a lo que es el quehacer, entonces lógicamente voy a tener unos procesos mucho más eficientes. Pero además, si yo, digamos, hago acciones de prevención en salud, voy a tener unos trabajadores sanos y voy a tener menos accidentes incapacitantes, y esos accidentes incapacitantes también puedo cuantificarlos. Digamos, subiendo a la perspectiva de procesos, pues lógicamente en procesos proyecto yo mis compromisos ambientales si se quiere, si esa es la orientación, optimizo recursos, simplifico procesos, tengo una mayor productividad, elimino retrocesos, diversifico productos, reduzco riesgos, innovo, hago alianzas en la cadena productiva, trabajo aspectos relacionados con economía circular y hago la medición en lo que es ambiente, seguridad y gobernanza. Entonces, digamos, unas inversiones en formación y en bienestar me llevan a una mejor gestión de mis procesos, ¿vale? Y si yo tengo una buena, y eso también lo puedo cuantificar, o sea, reducción de retrocesos, simplificación de los procesos, eso también es cuantificable, como sabemos todos, perdón. Y eso nos llevaría a un posicionamiento y fidelización y lealtad del cliente, una mejor atención, una reducción de mis peticiones, quejas y reclamos, como hemos venido viendo, digamos, desde ese mejoramiento de la atención sistemática que viene efectuando el acueducto, y eso se podría cuantificar. ¿Qué significa que la Superintendencia de Servicios Públicos no nos esté sancionando? ¿Qué significa que no estemos gastando tiempo en atención de peticiones, quejas y reclamos porque los trabajadores están, pues los usuarios, perdón, están satisfechos con el servicio? ¿Cuánto le costó a la empresa tener todo un pool de personas atendiendo muchas peticiones, quejas y reclamos? Y finalmente lo evidente, perdón, que es la parte financiera: incremento de la rentabilidad, reducción de costos y gastos, atracción de recursos,
reducción de costos de los seguros. O sea, en la medida en que nosotros hemos venido optimizando los procesos, hemos venido haciendo inversiones, digamos, hemos reducido la vulnerabilidad de nuestro sistema. O sea, las inundaciones que en su momento se daban, o las fallas o los eventos que se daban anteriormente y que se han venido reduciendo, eso permite reducir los costos de los seguros. Y eso, pues lógicamente el área de seguros de la empresa sistemáticamente está revisando y en los procesos de negociación de los seguros se puede bajar. Frente al incremento o mantener la calificación crediticia, pues lógicamente en aquellos créditos que tengamos se logra una renegociación. Y este es un análisis que hay que hacer de manera permanente, ¿ve? Porque las condiciones de los créditos también cambian de manera permanente. El acceso a beneficios tributarios, que digamos el área de impuestos de la empresa permanentemente está viendo como cuáles alternativas pudiesen haber frente a las diferentes normas y a las diferentes leyes. Se está discutiendo una reforma tributaria, o sea, cuál va a ser el impacto positivo o negativo frente a la gestión de la empresa y cómo podemos aprovechar, entendiendo que va a tener unos elementos en donde nosotros como empresa trabajamos de manera permanente, temas ambientales, temas sociales, y que posiblemente vamos a encontrar algún tipo de beneficios. Cuando se hizo un primer trabajo frente a beneficios tributarios, estaba relacionado con todo el proceso de saneamiento del río Bogotá y todo lo que eran la construcción de esos intersectores, y se lograron esos beneficios tributarios. Posteriormente, se logró que todo lo que fuera relacionado con ahorro del agua también generaba un impacto ambiental, y sobre eso también se podían obtener beneficios tributarios. El costo de capital más bajo y diferentes alternativas de asociación. ¿Qué tan importante puede ser, digamos, lograr hacer un match, una complementariedad, una complementación, si existe la palabra, de aquellas empresas privadas que vienen haciendo inversiones en lo social y ambiental, que pudiéramos aunar esfuerzos para que existiese un mayor impacto? Y como vemos, pues lógicamente todo esto está relacionado con el Pacto Global y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con la gente obtenemos compromiso, con los procesos de calidad, con el cliente reputación y desde la perspectiva financiera, confianza. Entonces, digamos, entrando a explorar lo que son los tipos de negocios o los tipos de ingresos o algunas alternativas, como les comentaba, podemos avanzar mucho más allá, y digamos algunos lo han explorado ustedes en el entendido que siempre es importante hacerse la pregunta de qué tan conveniente es para la empresa que no afecte o su suficiencia financiera, o su capital reputacional, o su capital relacional. Algunas empresas públicas han hecho alianzas y digamos no han sido buenas opciones, y de alguna manera han impactado reputacionalmente a la empresa, lo cual no es bueno. Entonces, desde el punto de vista ambiental, y ahora les hago un despliegue de lo que es la investigación esa sobre la taxonomía verde y sobre los negocios verdes que hizo el Ministerio de Hacienda y Ambiente, pues podemos tener ingresos por activos y proyectos ambientales, podemos tener créditos preferenciales, podemos tener recursos de agencias del Estado y fondos ambientales, y podemos trabajar todo lo que es el mecanismo de desarrollo limpio. Ya después vamos a explorarlo un poco más en detalle. En el entendido que en el acueducto fue de las primeras empresas, o la primera empresa a nivel Colombia de tener el reconocimiento de mecanismo de desarrollo limpio con la microcentral eléctrica de Santa Ana.
Desde el punto de vista comercial, hablamos de nuevos negocios, pero como les comentaba, ¿qué tan pertinente es? En una empresa tan grande como es la empresa de acueducto, hay ciertos negocios que son muy, muy pequeños que no vale la pena explorarlos siquiera. Pero hay otros que, digamos que sí vale la pena abordarlos. Los ingresos por incorporación de usuarios con la ampliación de zonas de servicio, y hemos mencionado el tema de regionalización, metropolización, el tema digamos, desde la perspectiva, uno no es ajeno de esas conurbaciones y que están, digamos, pensando los diferentes grupos de interés de cuál puede ser el rol del acueducto en un proceso de demanda de tierra fuerte en lo que es Bogotá y la Sabana, con unos temas como el de Soacha, con lagos de Torca, con Chía, Mosquera, con toda digamos, estas zonas conexas, conurbadas, dentro de lo que es un proceso de regionalización, en donde, digamos, ese diálogo es importante tenerlo en cuenta. O sea, Soacha es la séptima ciudad-municipio en Colombia. O sea, Soacha, después de Cartagena, en términos de población es Soacha. Y haciendo un comparado pequeño, uno diría, bueno, y para prestarle el servicio a una ciudad como Cartagena, ¿qué tipo de organización o empresa se requiere? Y eso es para tenerlo en cuenta. ¿Qué tan pertinente es que Soacha siga siendo zona 5? ¿O es que Soacha ya hay que mirarla diferente? ¿O es que, o sea, digamos, son preguntas que nos deberían surgir? Desde la perspectiva de la parte financiera, pues gestión de la liquidez y gestión de los créditos, que eso es importante tenerlo en cuenta por la misma dinámica de cómo están las tasas de interés variando de manera bimestral o trimestral. La gestión tributaria que les mencionaba, el manejo de riesgos y costos de los seguros, que también hablamos un poco, la proveeduría estratégica, manejo de inventarios y manejo de activos, entendiendo que el acueducto representa entre el 25 y el 30% de cualquier cosa del sector de agua. O sea, y en algunas cosas más, en términos de consumo de productos químicos, en términos de tuberías, en términos de cualquier cosa, nosotros somos el 25, el 30%. Eso tiene un significado, porque, digamos, eso nos lleva a que de alguna manera existe un liderazgo y una responsabilidad frente a lo que es la transformación y modernización del sector. La implementación de nuevas tecnologías. O sea, digamos, hay ciertas tecnologías que primero, o quien tiene la capacidad de iniciar ese proceso exploratorio, esa implementación es el acueducto. Después, las otras empresas empiezan a implementarlo en la medida. O sea, nosotros como Acueducto Bogotá somos referentes de muchas cosas. En términos de planeación, la gestión regulatoria, en el sentido de, digamos, una buena gestión regulatoria, en el entendido de que cada 5 años hay una modificación tarifaria, teóricamente hablando, pues en ese proceso una buena gestión regulatoria por mejoramiento en la eficiencia, pues va a generar unos beneficios a la empresa. Alianzas con privados para el desarrollo de zonas de densificación o expansión, y eso es en muchas ocasiones sentarnos a, bueno, sí, va a desarrollar una zona que anteriormente o que hoy es una finca y se van a convertir en una zona, digamos, urbanizable y densificable, ¿cuál va a ser la aportación de ustedes? Pero también verlo como esos van a ser nuevos usuarios que van a generar nuevos ingresos, pero que además, digamos, esos nuevos usuarios, al llegar a una nueva vivienda, en la medida que se haga una gestión, pues lógicamente va a consolidar la cultura de pago.
Gestión de recursos no reembolsables de entidades públicas, que en eso hay a veces oportunidades, o sea, digamos, parte del financiamiento de la estación elevadora de Canoa, pues el gobierno nacional aportó alrededor de 200.000 millones de pesos, o sea, alrededor del 50% del costo de la estación elevadora, pero también dependiendo la ministra actual de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco, cuando hablaba que para el sector de agua en el cuatrienio se había definido por plan de desarrollo para el próximo año, por plan de desarrollo y presupuesto para el año entrante 1 billón de pesos, y qué posibilidad habría de movilizar recursos para esas zonas digamos, relacionadas con población vulnerable, que de alguna manera la recuperación de esa inversión o que de alguna manera esas inversiones no están en el plan de obras en el plan de obras e inversiones y no se recuperaría vía tarifa. Pero es una oportunidad que no hay que desconocer. Y el otro son la gestión de recursos de cooperación, que también desde la perspectiva de lo que venimos haciendo en lo ambiental, yo creo que se pueden explorar algunos recursos de los fondos ambientales. En la gestión jurídica, pues ustedes saben que la empresa generalmente, digamos, viene haciendo una gestión jurídica y los resultados son positivos, pero eso es un tema que no se puede descuidar porque un fallo en contra termina afectando. Y la adquisición y gerenciamiento de predios, que es un tema bastante sensible porque hay predios que en algunas ocasiones, pues, el acueducto debe tener mucho más allá de 11.000 predios. Eso lleva a una gestión documental muy fuerte. Pero además, digamos, algunos predios de esos pudiesen ser como una parte que después de que yo construí un componente de mi sistema quedó ahí y estoy pagando predial sobre eso y hace parte de mi base de activos. O sea, todo eso hay que mirarlo, y de igual manera la adquisición de predios, en algunas ocasiones algunos propietarios de predios tratan de sobrevalorar los predios que requiere adquirir el acueducto, y para eso, digamos, se puede trabajar temas con el IGAP para buscar como ese justo valor de los predios. Y en temas, digamos, generales, tener presente alianzas con privados para el desarrollo de zonas de densificación, gestión de recursos no reembolsables de entidades públicas y gestión de recursos de cooperación, que debe ser una cosa que debemos estar pensando todos desde la perspectiva de nuestras empresas. Digamos, les comentaba el tema ambiental. Esta es una publicación reciente de marzo del 2022. Objetivos ambientales relacionados con cambio climático, con adaptación, con conservación de los ecosistemas y biodiversidad, con gestión del agua, con gestión del suelo, con economía circular y prevención y control de la contaminación. Y si nosotros miramos así, de esos 7 aspectos, podríamos decir que en todos tenemos que ver. ¿Ver? Entonces, en ese sentido, cuando ya uno empieza a revisar esta investigación, que además, lógicamente, se empieza como a desarrollar, pues algo tiene que ver, o en algo puede haber algún tipo de injerencia desde el acueducto. Dentro de innovaciones financieras, emisiones de bonos verdes, el acueducto conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo hace parte como de los casos pilotos digamos, de innovaciones financieras, que eso es un tema que vale la pena, digamos, por decirlo de alguna forma, cacarearlo, contarlo, porque somos referentes como acueducto con Aguas de Manizales sobre todas esas innovaciones financieras. Se va a trabajar desarrollo de mercados de capitales verdes colombianos y van a haber una emisión de bonos verdes por alrededor de 1.5 billones de pesos
en gestión sostenible y el saneamiento del agua, en protección de la biodiversidad y en transición hacia energías renovables no convencionales. Y en todo eso estamos trabajando nosotros. En muchas ocasiones desde el punto de vista técnico, y como les decía, cómo logramos cuantificar y de alguna manera monetizar para que genere un beneficio a la empresa. Desde el punto de vista de los sectores económicos que contribuyen a la mitigación del cambio climático y en el análisis que se hace es residuos y captación de CO2, agua y tecnologías de la información y la comunicación, en la que también nosotros hacemos parte, un poco, digamos, abordándolo de manera un poco rápido. Y para eso, pues, están trabajando los establecimientos de crédito e instituciones oficiales y especiales desde la perspectiva de condiciones de crédito preferenciales, desarrollo de productos verdes, alineación de la cartera de crédito con portafolio de inversiones, o sea, digamos, eso lo está haciendo el sector financiero, la banca comercial. Desde el punto de vista de la administración de las administradoras de fondos de pensiones, cesantías, sociedades fiduciarias, pues van a colocar recursos, van a gestionar riesgos y oportunidades, van a estructurar portafolios, van a identificar oportunidades de inversión, que también es bueno que lo tengamos en el radar. Y desde el punto de vista de las compañías aseguradoras, todo el tema de riesgos. Como comentaba, pues es importante que estemos valorando y evaluando eso. También, digamos, desde el punto de vista de los negocios verdes como tal, en el tema de energía, todo lo que es generación de energía, bien sea energía fotovoltaica, bien sea energía eólica, pero, digamos, nosotros estamos haciendo todo lo que son las microcentrales hidroeléctricas, entendiendo que ese es un campo amplio, pero también debemos explorarlo ya a un nivel micro, porque digamos, más allá de la producción de energía, aprovechando esas caídas de agua en ventanas, en Santana también podemos generar energía con unos bypasses que se le hace a las redes a la red troncal y a las redes de distribución para generar energía, y eso pues es elementos de análisis, ¿vale? Desde la perspectiva de la construcción, digamos, frente a nuevas edificaciones, como se pudiera plantear que sean certificaciones LEED, que sean bioclimáticas, que sean, digamos ya en eso se ha venido trabajando desde la empresa. En el tema de agua, todo lo que pudiese salir desde acueducto, alcantarillado sanitario y combinados, aguas residuales, esto tiene que ver con nosotros. Y en el tema de residuos también, el tratamiento de aguas residuales, recolección y transporte separado de residuos no peligrosos en la fracción segregada del origen, pues ahí está todo lo relacionado con el manejo de residuos. Y un tema que particularmente para mí resultó novedoso en el tema de TIC, en negocios verdes, todo lo que es el procesamiento de datos, el hosting y las actividades relacionadas, y las soluciones que se pudieran dar para la reducción de los gases de efecto invernadero. O sea, toda esa data que tenemos nosotros, ¿cómo podemos, digamos, convertirla en, digamos, en información que contribuya a avanzar hacia el carbono neutralidad? Entonces, digamos, ya un poco como, aterrizando dentro de las consideraciones de las iniciativas posibles de abordar, tenemos posibilidades. Las que requieren menor inversión o gran inversión, rápidas de aplicar o de largo plazo, en unidades de negocios internas o en unidades de negocios externas, en negocios que ya se hayan explorado y en negocios nuevos, en el área de influencia o fuera de mi área de influencia. Entonces, desde lo que yo les comentaba de posibilidades y preguntas que sería conveniente hacernos, entendiendo que, digamos,
Ya en la especificidad y teniendo más información, pues uno tendrá otras preguntas o ya habrán algunas preguntas resueltas. Pues tenemos que para nuevos negocios, preguntas que surgen, hacia qué tipo de negocios debemos apuntarle, qué tipo de servicios podemos ofrecer que generen una rentabilidad atractiva para la empresa, cuánto deben ser las proyección de las utilidades anuales de una unidad de negocio para que se justifique tomar el riesgo, cómo debemos evaluar el riesgo reputacional de la EAB versus un nuevo negocio, cuáles consideramos que son los negocios de menor riesgo y mayor rentabilidad, qué capacidades y competencias debemos tener para abordar esos nuevos negocios. Desde la perspectiva de los ingresos por incorporación de usuarios, con la ampliación de la zona de servicios, tengo identificada la proyección de desarrollos inmobiliarios e industriales y los ingresos, tengo identificada la capacidad ociosa y estoy impulsando esas zonas con los constructores de vivienda, tengo identificado el estrés sobre los sistemas y la demanda futura en esas zonas, qué inversiones voy a demandar y las tengo incluidas dentro de mi plan de obras e inversiones. De la perspectiva de la gestión de la liquidez y la gestión de los créditos, considerando mi calificación crediticia, ¿podríamos renegociar y bajar tasas o mejor nos quedamos quietos porque las tasas han venido subiendo? ¿Qué oportunidades hay de generar utilidades adicionales optimizando la gestión de tesorería, entendiendo la liquidez de la empresa, que es bastante importante? En la gestión tributaria, pues tenemos actualizada la planeación tributaria acorde con el plan de inversiones y los beneficios tributarios. Tenemos en cuenta la exclusión de los activos relacionados con el ambiente para la liquidación del impuesto a la riqueza. Lo tenemos actualizado. Podemos incluir las inversiones adicionales que desde el punto de vista técnico están referidas a temas ambientales. Estamos incluyendo el IVA. En el impuesto a la renta estamos deduciendo el pasivo pensional. Estamos realizando la exención al impuesto de renta de los rendimientos financieros de los fondos del pasivo pensional. Estos, digamos, es un abanico de preguntas que de pronto están resueltas, pero de pronto hay otras. Digamos, es un poco como una invitación a esa exploración de esas preguntas frente a la nueva reforma tributaria, qué de eso aplica o qué pudiera aplicar. Frente al manejo de riesgos y costos de los seguros, ¿podemos reducir el costo de las pólizas? ¿Qué tanto? En la evaluación de riesgo tenemos el análisis del impacto al negocio, actualizamos anualmente la matriz de riesgo e identificamos la reducción en la ocurrencia de eventos o el impacto. En los procesos de contratación de las pólizas, se tienen en cuenta la reducción de eventos, como les había comentado. En la proveeduría estratégica podemos mejorar los procesos de adquisición de materiales. Tenemos claridad sobre las estacionalidades, tendencia de consumo de productos. Los tenemos sectorizados por zonas. Podemos mejorar los inventarios actuales. Tenemos identificados los activos improductivos. Contamos con las herramientas jurídicas para optimizar y sanear los inventarios. En la gestión regulatoria, cómo se relacionan los estados financieros, cómo son los indicadores relevantes dentro de la ingeniería financiera, contable, tributaria que acercan al cumplimiento de la normatividad. Contamos con un tablero de control del cumplimiento normativo regulatorio y la operación y administración financiera de la empresa. Estoy obteniendo ganancias en eficiencia frente a la recuperación de costos que se permiten en el cumplimiento de la regulación. En la gestión de recursos no reembolsables con entidades públicas, gestionamos recursos para obras en nuestras áreas de influencia, conocemos los planes de inversión de los municipios y están articulados con nuestras proyecciones de desarrollo. Existe la posibilidad de tener acuerdos para inversiones en los municipios de nuestra área de servicios. Estamos utilizando las herramientas de planificación regional para integrar los sistemas. En los proyectos de movilidad de los municipios, negociamos con ellos las inversiones que demanda el sistema. En alianzas con privados para el desarrollo de zonas de densificación o expansión. Tenemos con los urbanizadores acuerdos, tenemos valoradas las necesidades de inversión para zonas de expansión. ¿Cuáles son las zonas de la ciudad que demandan menos inversión para desarrollar la oferta? Mantenemos un diálogo constante. O sea, el urbanizador es un cliente. Es un cliente y lógicamente allá se trabaja de manera directa con los urbanizadores y constructores, pero ellos son los que
digamos, de alguna manera permiten que crezca mi base de usuarios. En gestión de recursos de cooperación, tenemos identificadas agencias y fuentes de cooperación que pudiesen hacer aportes a nuestro quehacer empresarial, gestionamos proyectos relacionados con inversiones ambientales o sociales, promovemos espacios de diálogo y discusión con expertos globales en temas sectoriales, y eso lo vienen haciendo como veíamos en la introducción. Tenemos identificados los fondos afines a nuestro quehacer empresarial, como el Global Environmental Fund o la WWA, pues todos los diferentes fondos ambientales. En la adquisición y gerenciamiento de predios, que este es un tema sensible, le hacemos seguimiento y controlar los procesos de adquisición predial, los avalúos son los correctos, la gestión documental de los predios está al día, el pago de los impuestos es el adecuado, no existe riesgo de compra de un predio que se haya adquirido anteriormente por una deficiente gestión documental. Entonces, como les comentaba, y ya para cerrar la charla, estas son como unos abrebocas, entendiendo que algunas de estas preguntas pudiesen estar resueltas. Les decía que, digamos, la empresa en los diferentes momentos ha venido resolviendo como esos aspectos que hay que resolver. En la década, en el cierre de siglo, en los 90, pues lógicamente el tema era de suficiencia financiera y, digamos, todos recordamos que la empresa tenía unas dificultades importantes. Después hubo un proceso de reestructuración con ocasión como de unas necesidades de inversión, unos rezagos en la actualización del catastro de usuarios, una suficiencia financiera crítica, se replantea, pero ya hay cosas que se han superado y la empresa se consolidó, tiene los procesos bien estructurados. ¿Cómo repensar la empresa frente a esas nuevas tendencias, a esas nuevas realidades, a esas nuevas retos, frente a ese liderazgo y frente a ese rol de lo que es el desarrollo del sector de agua potable en Colombia? Y digamos, como reflexión o como consideración para darle un espacio a preguntas, es cómo podemos proyectar y consolidar la empresa para las futuras generaciones más allá de nuestro quehacer diario. Y de esta manera darle respuesta a las dinámicas del entorno y a las demandas de los diferentes grupos de interés. Con esto pues cierro la presentación y abro el espacio para preguntas. José Manuel, Livia. Livia. José Manuel. Ya estoy acá, ingeniero. Sí. Cuéntame, Livia. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por participar el día de hoy, por compartir sus conocimientos sobre este tema tan importante en la gestión de las empresas del agua, con toda la familia de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Antes de dar paso a la rueda de preguntas, les pido el favor a todos y todas que le demos un fuerte aplauso al ingeniero Ulloa por su presentación el día de hoy. Gracias. Muchas gracias a todos. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pueden por favor escribirla en el chat o pedir la palabra alzando la manito acá en el Teams para dar inicio a las preguntas y a los comentarios. Vamos a revisar el chat a ver si ya alguien nos ha escrito en este momento.
Bueno, no hay ninguna pregunta en el chat. Verifiquemos si alguien tiene la mano levantada. ¿Alguien quiere realizar una pregunta o todo quedó muy claro en la conferencia de hoy? Ingeniero Luis Fernando, parece que todo quedó. ¿Cómo, mi amor, no te oí? Sí. No, es que la que me atiende no es veterinaria, mi amor. Creo que a alguien se le activó el micrófono para hablar de otros temas que no corresponden a la conferencia. Juan Pablo, por favor. Para hablar con su amor. Su micrófono. No, ingeniero Luis Fernando, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Ninguno de los participantes tienen inquietudes respecto a lo que usted nos acaba de presentar. De verdad, a todos los que se conectaron el día de hoy, muchas gracias por participar, por su tiempo. Recuerden que somos agua que cultiva el conocimiento y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz resto de viernes para todos y todas. Ingeniero Luis Fernando, muchísimas gracias por este espacio, por su tiempo y por todo lo maravilloso de la conferencia en el día de hoy. Muchísimas gracias, José Manuel, Livia, y a todos, de verdad, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.